Ya, buenos días. Vamos a continuar con el tema de lo que estábamos viendo la semana pasada, ¿cierto? Y recordarles que estamos viendo alguna revisión y, de cosas de mecánica cuántica esenciales que vamos a necesitar y mecánica estadística. Y entonces vamos a discutir el tema del postulado 3 de la mecánica cuántica. Y esto tiene que ver con la evolución unitaria de un sistema. ¿Ya? Entonces aquí en general, si uno quiere mirar digamos, una evolución, entonces la dinámica de un sistema cuántico, eh, esto siempre está regulado por la ecuación de Schrödinger esencialmente. ¿Ya? Y entonces, en esta ecuación de Schrödinger es esencialmente una ecuación diferencial, ¿cierto? Em, Te permite determinar cuál es cómo evoluciona el estado cuántico del sistema, ¿cierto? Esto es el vector de estado o la función de onda. Y acá tenemos el hamiltoniano del sistema. Ok, esta es una forma de visualizar esto. Si ustedes son capaces de resolver esta ecuación diferencial, dada una cierta condición inicial, ¿ya? Siempre es posible encontrar una solución, ya sea numérica, ya sea analítica, dependiendo del caso, por supuesto. Y entonces, ustedes van a poder conocer el vector de la función de onda de un sistema cuántico en general. Y como si tienen la función de onda, entonces van a poder predecir cosas como, por ejemplo, valores de expectación de algún observador físico que ustedes, digamos, que se les pide calcular y que tenga alguna correspondencia con alguna medición experimental. También se puede determinar funciones de correlación, probabilidades de ocupación de estados, etc. Eh, Hay una solución formal a esta ecuación. Y entonces aquí es donde también podemos introducir el concepto de un operador unitario, ¿no? Este operador de evolución, que lo denotamos u de t, 0, por ejemplo. Esto es un operador unitario. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que este operador daga, ¿cierto? T, 0, u t, 0 es igual a u t, 0, u daga t, 0. Y esto es la identidad, ya, en general. Y este operador, bueno, se puede entender también, déjeme introducir aquí un concepto que va a ser relevante para nuestro caso luego. ¿Ya? Esto también se entiende como un mapa dinámico. Esto es un mapa dinámico en el sentido siguiente, y en donde, por ejemplo, aquí lo que se sabe es que si ustedes quieren conocer la función de onda del sistema cuántico en un instante de tiempo t, entonces lo que tienen que hacer es tomar este operador unitario y aplicarlo al vector, al estado cuántico del sistema en el instante t igual a 0. Esto, digamos, sería el estado inicial. Entonces, como sabemos, digamos, tenemos un espacio de Hilbert, ¿cierto? Y en ese espacio de Hilbert hay vectores, como ya hemos visto antes, ¿cierto? Y en particular están las funciones de onda.
Y dentro del espacio de Hilbert tenemos operadores. Y esos operadores actúan sobre los vectores. Entonces, esto, si ustedes lo quieren visualizar así, como un mapa dinámico, supongamos que este es mi espacio de Hilbert, ¿ya? H. Y entonces, yo tengo un vector en t igual a 0, que es mi condición inicial, y tengo el vector, la función de onda en el instante t. Y entonces, para conectar estos dos, estos son puntos en el espacio de Hilbert. Entonces, para conectar estos dos puntos, lo que tengo que hacer es aplicar justamente el operador de evolución. ¿Ya? Y entonces, dentro de esta concepción, de este concepto, este operador de evolución es un mapa dinámico o es un propagador también. También se entiende de esta forma, propagator. ¿Ya? Por supuesto que ustedes eventualmente pueden encontrar una solución formal para este operador de evolución. Y hay varios casos en donde o sea, siempre hay una forma, digamos, cerrada, o en serie, bueno, no cerrada, eso va a depender, digamos, de cómo se comporte la función del hamiltoniano, etcétera, ¿ya? Pero en general vamos a estudiar tres casos, ¿ya? Los casos típicos que se pueden encontrar en mecánica cuántica, ¿ya? El caso uno, que seguramente este es el caso que ustedes habrán visto bien en detalle en sus cursos de mecánica cuántica del pregrado, ¿cierto? Eh, Si el hamiltoniano del sistema es independiente del tiempo, independent, entonces aquí hay una forma bien, una forma cerrada de este operador de evolución. A ver, déjenme. U de t, 0, esto no es otra cosa que la exponencial menos i del hamiltoniano por el tiempo dividido por la constante de Planck reducida, h bar. Ojo que cuando yo pongo aquí exponencial, esta exponencial en realidad es una exponencial matricial. Esta matriz exponencial, por ejemplo, si ustedes utilizan Python o MATLAB, esa función se conoce como EPS-M. ¿Ya? Esta es la función, digamos, que permite calcular justamente la exponencial de un operador, porque obviamente el hamiltoniano del sistema, la energía del sistema, ¿cierto? Es un operador que actúa sobre los vectores del espacio de Hilbert, y entonces es necesario calcular la exponencial de un operador. ¿Ya? Esto me imagino que lo habrán visto ustedes en su curso de pregrado, ¿no? Sí. Sí, bueno. El caso 2. El caso 2, por ejemplo, el hamiltoniano es dependiente del tiempo. Es dependiente del tiempo, pero bajo una condición aquí, pero el hamiltoniano, o sea, en realidad lo que tenemos esto es, el hamiltoniano es una función del tiempo, ¿ya? Pero el hamiltoniano conmuta consigo mismo a tiempos diferentes.
a tiempos diferentes. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que este hamiltoniano, dado dos tiempos T1, T2, esto es cero, ¿ya? En este caso, también hay una forma compacta del operador de evolución, que es la exponencial de menos i sobre h barra, pero aquí ahora hay una integral entre 0 y t, una variable de integración que voy a llamar s, que es una variable, digamos, temporal, y el hamiltoniano h de s. Hay un ejemplo que voy a mostrar después en clase, que de hecho vamos a hacer un ejercicio, porque aquí esto es interesante porque vamos a hacer los primeros cálculos numéricos con, digamos, una evolución unitaria, ¿ya? En el sistema. Acordémonos que en la evolución unitaria, por supuesto que la norma del estado cuántico se preserva, ¿ya? Entonces, un caso que, como les digo, que voy a ver, vamos a discutir en detalle más adelante. Un ejemplo en donde esto puede ocurrir es un hamiltoniano de este estilo. Supongamos que ustedes tienen un sistema de dos niveles, o incluso puede ser un spinum medio, ¿ya? Level system. Esto, de aquí en adelante, vamos a usar esta sigla, two level system, ¿ya? Y este sistema de dos niveles, por ejemplo, supongamos que el hamiltoniano es el siguiente. El hamiltoniano, que depende del tiempo, es h barra omega sub 0 medio. Imagínense que de alguna forma se pueda manipular la frecuencia natural del sistema. De esta forma. O sea, aquí hay una frecuencia omega sub 0, hay una frecuencia de driving, ¿ya? Y, y sigma z es el operador sigma z, lo de la matriz de Pauli sigma z. Este es un caso en donde el hamiltoniano conmuta consigo mismo a todo tiempo, ¿ya? Se puede ver claramente porque este hamiltoniano ustedes lo pueden escribir así. Esto, imagínense, esto es una función de t, ¿ya? Es un f de t que involucra, donde está incluida h barra, si quieren así, h barra f de t por sigma z, ¿ya? F de t es omega 0 medio por coseno de omega d por t. Entonces, claro, que me da lo mismo, por ejemplo, si yo tomo el hamiltoniano de dos instantes de tiempo, esto es claramente h barra al cuadrado, f t sub 1, f t sub 2, ¿cierto? Y aquí me queda el conmutador de sigma z con sigma z, que es 0, ¿ya? O sea, esto es 0. Es un caso particular, ¿ya? En donde justamente el hamiltoniano depende del tiempo, pero conmuta consigo mismo a tiempos diferentes. Y bueno, en algún momento vamos como les digo, vamos a mirar esto más en detalle cuando hagamos un cálculo numérico del operador de evolución, pero vamos a demostrar, bueno, que hay una solución analítica de ese caso. O sea, se puede calcular de forma exacta el operador de evolución y por lo tanto podemos determinar la función de onda y por lo tanto vamos a poder predecir cosas como calcular observables físicos, ¿ya?
Hay un tercer caso que se ve mucho, yo que sé, en teoría cuántica de campos, o, bueno, no necesariamente en teoría cuántica de campos, puede ser cualquier situación donde lo que viene ahora es que el hamiltoniano no conmuta consigo mismo a tiempos diferentes, esencialmente. A ver. Entonces aquí de nuevo, el hamiltoniano es dependiente del tiempo, ¿ya? Es una función del tiempo, pero no conmuta consigo mismo. En general. Esta situación es muy general, ¿ah? O sea, lo más común es tener este tipo de situaciones, donde el hamiltoniano no conmuta consigo mismo a tiempos diferentes. Y en este caso, el operador de evolución, aquí tenemos que introducir un famoso operador de ordenamiento temporal, ¿ya? Y esto va a actuar sobre la exponencial de menos i sobre h barra, la integral entre 0 y t, una breve integración s del hamiltoniano hs. hs. Y este operador se conoce como el operador de Dyson. Esto lo vieron alguna vez en detalle, ¿no? Yo sí lo estudio. ¿Tú no ves? Me parece que sí, no estoy seguro. Creo que sí. Esto aparece, digamos, de la solución formal a la ecuación diferencial que satisface el operador de evolución. ¿Ya? Y lo que hace este operador esencialmente es ordenar los operadores que son más tardíos en el tiempo, siempre los pone a la izquierda. O sea, en general vamos a tener operadores que dependen del tiempo. Entonces los operadores que estén evaluados en tiempos más tardíos siempre aparecen a la izquierda. Eh, evaluated later in time. Appear a la izquierda. ¿Ya? Esto en general aparece o sea, si recordemos, si esta es la ecuación de Schrödinger, H7, y entonces lo que estamos proponiendo es que hay un propagador, ¿cierto? Que me conecta dos estados, el estado del instante t con el propagador y el estado del instante t sub 0. Si reemplazamos esta función 7 en la ecuación de Schrödinger, entonces lo que vamos a encontrar acá es, vamos a tener una ecuación diferencial para el operador. ¿Ya? Y esto es HU de t. O sea, esa es la ecuación diferencial que satisface el operador y esto se puede utilizar teoría de perturbaciones para encontrar una solución formal en serie. ¿Ya? Allí es de donde proviene, digamos, esta forma que tengo aquí, de lo que es lo más general. ¿Ya? Y si ustedes quieren mirar un poquito más en detalle esto, ¿ya?
Esto es una cosa que más o menos debería de haber visto. Bueno, Francisca lo vio en detalle. Puede mirar el capítulo 2. Aquí una referencia. Está el capítulo 2 del libro de Sakurai, napolitano. Esto es mecánica cuántica moderna. John Sakurai and Jim Napolitano. Ahí aparecen más detalles. Eso aparece la solución formal allí de esa ecuación diferencial para el operador de evolución. Después, como les digo, voy a terminar un poco los postulados, pero después vamos a introducir un poquito más el concepto de el operador de evolución, porque es relevante, ¿ya? Vamos a hacer un cálculo numérico por allí, en detalle. Y hay un algoritmo para encontrar el operador de evolución, ya sea y ese algoritmo que les voy a enseñar, les va a valer para cualquier caso, sea el hamiltoniano dependiente del tiempo o independiente del tiempo. ¿Qué son los hamiltonianos que vamos a encontrar típicamente en estos sistemas cuánticos que ustedes pueden controlar experimentalmente? ¿Ya? En general. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Ahora nada, la verdad. Quizá aquí un ejemplo de un hamiltoniano que no conmuta consigo mismo, por ejemplo, puede ser, esto es típico, ustedes tienen un sistema de dos niveles, ¿ya? Pero este sistema de dos niveles está conducido por una fuerza externa, con una cierta amplitud, eh, una, una frecuencia de driving, sigma x, ¿ya? Un hamiltoniano de ese estilo. Este hamiltoniano es muy común aparecer en Cavity QED o en Circuit QED, incluso, digamos, cuando ustedes manipulan quantum dots, etc. El sistema de niveles tiene una energía que es independiente del tiempo, que es el típico H sub 0, y esto es una interacción del sistema con algún agente externo, que puede ser un láser, puede ser un voltaje de microondas, un campo magnético, etc. ¿Ya? Para un sistema, para una partícula spin un medio, por ejemplo. Este hamiltoniano se puede demostrar que no conmuta consigo mismo a tiempos diferentes. Eso lo puede mirar usted, ¿ah? Se lo dejo como ejercicio ahí, pongan uno de dos, calcula el conmutador, les va a dar qué diferente es. Ya, entonces ahora me muevo al último postulado que tenemos que discutir, que es el postulado de la medición, postulado 4. Y bueno, como ustedes sabrán, o no sé si han seguido mucho la literatura, pero este es uno de los postulados más controversiales en realidad de la mecánica cuántica. Aquí es donde aparece el típico, si ustedes se acuerdan, el colapso, ¿no?
el colapso de la función de onda. Ese es el tema que da para muchas interpretaciones. Da mucho para que la gente haga foundation de la mecánica cuántica, fundamentos de la mecánica cuántica. Intentar explicar qué significa básicamente este colapso de la función de onda. Como yo les mencioné en la clase anterior, nosotros vamos a adoptar, por supuesto, la interpretación de Copenhague, ¿no? El proceso de medición de un sistema cuántico, ¿ya? Y así desde un punto de vista pragmático. Y esencialmente esa descripción, esa interpretación del proceso de medida en mecánica cuántica ha sido exitoso, ¿ya? O sea, te permite, de nuevo, interpretar los resultados de forma correcta. Los resultados experimentales, comparación del resultado experimental con la teoría. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir esa línea de trabajo, por supuesto. Y entonces, en esa línea de trabajo, tenemos que introducir la medición de estados cuánticos. En realidad, esto es medición de observables físicos, ¿ya? El concepto de la medición. Entonces, desde el punto de vista técnico y en los postulados de la mecánica cuántica, lo que se introduce acá es que una medida cuántica está descrita por un cierto conjunto de operadores de medición. Está escrita entonces, it's described by set of measurement operators. O sea, un conjunto de operadores de medición. Y este set, o este conjunto de operadores, lo voy a llamar de esta forma, operadores de medición, M sub J, con J igual 1 hasta N. ¿Ya? Y estos operadores satisfacen la siguiente condición. Si yo sumo en este índice J de M sub J, DAGA, con M sub J, esto es la identidad. La identidad del espacio de Hilbert. Luego vamos a demostrar esta igualdad, ¿ya? Y aquí, este índice J, este índice lo que indica son los posibles resultados que pueden ocurrir en un experimento. Eh, outcomes, that may occur in the experiment. In an experiment. ¿Ok? O sea, esto por supuesto que va a depender del sistema físico que ustedes tengan. Es lo que te va a permitir medir
el sistema físico. En general, todos los sistemas físicos que ustedes que vamos a discutir en este curso, cuando hagamos referencia, generalmente el operador que se suele medir es el operador sigma z para qubits, por ejemplo. O el operador número de ocupación del espacio de foco. En el caso de tener fotones de microondas o fotones de ópticos, etc. Esos son los típicos observables que vamos a poder medir experimentalmente. Entonces, ¿dónde está el...? Bueno, yo tengo un conjunto, cierto conjunto de observables físicos. Y entonces hay ciertos... a cada observable, digamos, a cada uno de estos conjuntos de operadores, le corresponde una cierta probabilidad de ocurrencia, esencialmente. ¿Ya? O hay algún resultado que se va a obtener dependiendo del operador que yo tenga en cuestión. ¿De qué dónde está la cosa, digamos, el colapso de la función de onda, ¿no? Porque si ustedes tienen ahora un estado psi, si tenemos un estado psi, ¿cierto? Y este estado psi, por supuesto, que pertenece al espacio de Hilbert. Entonces, inmediatamente después de la medición, el sistema se proyecta, digamos, en el siguiente estado. Instantáneamente después de la medición, after the measurement, lo que ocurre, bueno, la interpretación de Copenhague dice que el estado cuántico entonces se va a ver proyectado. Lo que tengo que hacer, aplicar el operador de medida. Esto va a ser una proyección del estado, ¿ya? Y aquí lo tengo que dividir por la raíz de P sub j. ¿Ya? Y esto es el nuevo estado cuántico, justo después de la medición. Y este P sub j no es otra cosa que la probabilidad de ocurrencia. Y esta probabilidad está definida como sándwich entre... Tengo el bra, psi, mj daga, mj por psi. Esto por supuesto que tiene que ser mayor que 0. Y esta es la probabilidad. La probabilidad de que al hacer una medición del estado cuántico del sistema, al hacer una medición del sistema físico, entonces esa es la probabilidad de que el sistema colapse al operador MJ asociado. O sea, hay varios posibles resultados, ¿cierto? Ese índice J hace referencia a todos los posibles resultados que yo puedo obtener en un experimento de medición. Y entonces esa medición ocurre, o el colapso ocurre esencialmente con esa probabilidad. Bueno, ¿por qué lo divido por? Es claro que este estado, el nuevo estado, está normalizado, ¿no? O sea, psi, mj daga, mj psi, dividido por p sub j. Esto es 1. Por supuesto que me tengo que asegurar que el estado tiene que estar normalizado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo demostramos esta condición que tengo acá?
resulta que si estos P sub j son probabilidad de ocurrencia, ¿ya? De algunos resultados de la medición, entonces claro que si estas son probabilidades, entonces si yo sumo la probabilidad de ocurrencia de todos los posibles eventos, esto tiene que estar normalizado, naturalmente, ¿ya? Y entonces, esto es una sumatoria en J, entonces voy a reemplazar P sub J. P sub J es este objeto que tengo acá, ¿ya? Y esto lo puedo escribir así. Fíjense que esto voy a factorizar acá el bra a la izquierda y el ket a la derecha. ¿Ok? Entonces aquí tengo, en el centro tengo una sumatoria de mj daga por mj. Y entonces, para que el estado cuántico sea, para que se satisfaga esta condición de que esto tiene que ser igual a 1, esto es una identidad, naturalmente. Tal que voy a tener esto. La identidad actuando sobre este estado me da el mismo estado. Y el estado cuántico, naturalmente, que tiene que estar normalizado. Ya, por eso que se tiene que satisfacer, o sea, cada vez que ustedes reconozcan un observable físico en su sistema, bueno, en realidad esto no tiene por qué necesariamente ser observable, ¿ah? Hay cosas más generales, pero si ustedes tienen un conjunto de operadores de medida, tiene que satisfacer esa condición. Bueno, otra cosa tiene que ver con, por supuesto, con el observable físico. Ya, y el observable físico le vamos a asociar una, un operador cuántico. Déjenme mostrarle aquí el ejemplo típico de esta medición. Como les digo, supongamos que yo tengo el operador sigma z. Mi operador sigma z, ¿cierto? Lo puedo escribir de esta forma. Más 1, proyector 0, 0, más menos 1, proyector 1, donde estoy asumiendo que estoy en la base computacional, ¿ah? Para un bit cuántico. O sea, el 0 es 1, 0 y el 1 es 0, 1. Entonces, aquí el conjunto de, digamos, de operadores, que en realidad estos, bueno, son proyectores, ¿ya? Tengo el operador M0, que sería 0, 0, y el operador M1, que sería 1, 1. Esos serían mis operadores de medición, ¿ya? Y entonces, en este caso, si ustedes miden en 0, por ejemplo, el resultado de la medición es más 1. Si ustedes llegaron a medir el sistema cuántico en el estado 1, entonces el resultado de la medición tiene que ser menos. De hecho, esto tiene que ver con bueno, en realidad este ejemplo del operador sigma z lo doy porque es lo que ustedes van a poder medir esencialmente en un experimento. Entonces, ese operador sigma z tiene dos proyectores, digamos, tiene dos operadores de medición, que son los proyectores 0, 0, 1, 1. ¿Ya? Estos son casos más particulares de estos operadores de medición que introduje acá arriba.
¿ya? De hecho, aquí es claro que tanto M0 daga, por ejemplo, es igual a M0, ¿ya? Y entonces M0 daga por M0 es M0. Y lo mismo ocurre para M sub 1. Y entonces estos son medidas proyectivas en mecánica cuántica. Que imagino que también lo habrán visto en detalle eso, ¿no? Acuérdense que si estoy hablando de cosas que no han visto, me dicen, ¿no? ¿Ya? Para discutirlo un poquito más en detalle. Ahora, sí, No, que sí, se entiende esta parte. ya. Lo que pasa es que esto está más asociado a lo que tiene que ver con el punto de observables físicos. O sea, claro, yo tengo, siempre se pueden introducir operadores de medición, ¿cierto? Generales, pero lo más común o lo más relacionado con un resultado experimental es que se midan observables físicos. ¿Ya? Y creo que sabemos de los observables físicos es que acá, digamos, observables físicos, o sea, cada cantidad medible experimentalmente se le asocia a un operador hermítico, ¿cierto? Hermitian operator. ¿Qué denominamos A? Y este operador A siempre tiene una descomposición espectral. Lambda sub A, y aquí tengo proyectores. Y por supuesto que estos son los autovalores, ¿no? No sé por qué me... dibujo. Este operador A actuando sobre este estado A, esto me entrega lambda sub A por A. Esto es la descomposición espectral del observable físico. O sea, el espectro. ¿Ya? Por supuesto que si estos son observables físicos, si esto es un operador hermítico, entonces eso quiere decir que eh, esto es un número real, ¿cierto? Los autovalores son números reales y además este conjunto de vectores es un conjunto ortonormal. Son las propiedades esenciales de un observable físico. Y aquí introducimos estos operadores, ya no sé por qué, P sub A, estos se conocen como proyectores. Y estos proyectores en particular son los operadores de medición para el caso de observables físicos. El caso, bueno, que estamos mirando arriba justamente es el caso del operador sigma z, que es un observable físico, es un operador hermítico, ¿ya? Y entonces aquí, en esta línea que les mostré acá arriba, o sea, aquí esencialmente tengo la descomposición espectral del operador sigma z, ¿cierto? Entonces,
tengo cuáles son los proyectores. Los proyectores son 0, 0, 1, 1. Y los posibles resultados de la medición van a ser más 1 o menos 1. Por ejemplo, bueno, es claro que si ustedes tienen, por ejemplo, el caso, vamos a seguir con este ejemplo de aquí, vamos a medir sigma z, pero supongamos que yo tengo un sistema de 2 niveles, a two-level system. Entonces aquí es claro que el espacio de Hilbert ya lo sabemos, es a la 2. Ya, supongamos que el estado cuántico de ese sistema es el siguiente. Sí, va a ser una combinación lineal de 0 y 1. Alfa 0 más beta 1. ¿Ya? Y entonces, es claro que ese es el estado cuántico. Si medimos el observable z, entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, ¿cuáles son los posibles resultados de la medición? Puede ocurrir que yo mida sigma z de alguna forma y uno de los resultados es más 1, ¿ya? Que sería que viene de la descomposición espectral de sigma z. ¿Y esto ocurre con qué probabilidad? Dice probability. Entonces, ¿qué sería la probabilidad de sub 0? Aquí, déjenme de sub 0 con P minúscula, ¿ya? Para no confundir con el proyector. Bueno, el proyector tiene un DAG allí. Ya, la probabilidad de que ocurra esto, ya sabemos, es psi 0, el proyector M0, ¿cierto? En general, M0 DAGA, M0, por psi. Pero lo que yo sé es que M0 por M0 DAGA es M sub 0. O sea, esto es 0, 0. ¿Y esto qué es? No es otra cosa que la probabilidad de que el sistema esté ocupando el estado 0. O sea, en este caso sería el módulo de alfa al cuadrado. ¿Ya? Es claro, ¿no? Y bueno, es claro que puedo repetir el mismo ejercicio para el caso de P sub 1, que esto sería 1, proyector 1, sí, y esto no es otra cosa que, bueno, el módulo de beta al cuadrado. Voy a dejar aquí un problema para que lo miren. Si el estado cuántico sigue siendo el mismo estado cuántico que miramos arriba, es decir, alfa 0 más beta 1. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles serían los resultados y con qué probabilidades de medir el operador sigma x ahora? ¿Cuáles serían los resultados y probabilidades de medir of measuring the Pauli matrix X, que sería 0, 1, 1, 0? Eso te lo dejo como ejercicio. ¿Ya?
Bueno, voy un poco rápido por aquí, ¿no? Bueno, esta parte tiene que ser más o menos rápida. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. No, la verdad, nada por No, ahora. se entiende todo, profe. Ya, ok. Entonces, hasta aquí hemos discutido 4 postulados esenciales de la mecánica cuántica, ¿ya? Que se tienen que abordar. Y en particular, lo que voy a mirar ahora es lo que tiene que ver con el operador de evolución, lo que estuvimos mirando hoy. Me interesa que veamos esto porque nos va a ser el primer ejercicio numérico que vamos a estar introduciendo en este curso, ¿ya? El ejercicio ahí de hacer el código. De hecho, vamos a mirar cómo hacer un código. No sé si hoy, pero probablemente depende cómo avance hoy. Puede ser mañana o el jueves. El operador de evolución. Como les digo antes, allí en el libro de Sakurai pueden mirar un poquito más en detalle la parte así más teórica de la demostración formal de cómo aparece una solución recursiva para el operador de evolución, ¿ya? En esta parte del curso vamos a hacer una demostración así media ad hoc, pero que es muy buena para, para generar un algoritmo numérico de cómo calcular numéricamente el operador de evolución. ¿Ok? Lo que ya sabemos, ¿cierto? Es que tengo un operador de evolución que me mapea, o sea, para conocer el estado cuántico del sistema, en el instante t, lo que tengo que hacer es aplicar el propagador, o mapa dinámico, o operador de evolución, a la condición inicial en cuestión. ¿Ya? Eh, por supuesto que este operador, este propagador, tiene que preservar la norma. ¿Ya? Si yo calculo esto es psi en 0, u daga de t, 0, u t, 0, psi 0. Entonces, esto tiene que ser la identidad. Si esto es unitario, entonces tengo lo siguiente. O sea, el propagador me mantiene la norma del estado cuántico. Esto es el caso bien particular de si ustedes tienen un sistema que es cerrado, un sistema cuántico, como han estudiado en sus cursos de pregrado. Si tienen un sistema cerrado, no hay interacción con nada, con ningún medio ambiente, nada. Entonces la evolución siempre va a ser unitaria. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que yo propago desde un punto del espacio de Hilbert a otro a través de un propagador y ese propagador me mantiene la norma del estado. ¿Ya? Entonces lo que quiero ver es encontrar un algoritmo para determinar numéricamente cómo se calcula este operador de evolución, u de t, c. ¿Ya? Entonces vamos a asumir lo más general, que es, así, alcanzo un poco a avanzar un poco en esto. Em, Vamos a asumir que el hamiltoniano del sistema es un hamiltoniano que depende del tiempo en general. ¿Ya? Pero vamos a asumir lo siguiente. Vamos a asumir que este hamiltoniano es constante a trozos. Ojo que
Esto después, estos trozos que voy a definir, bueno, esencialmente vamos a hacer una partición del vector de tiempo, ¿ya? Ahora vamos a especificar bien. Pero después esa partición del tiempo, o sea, el espaciado de tiempo lo vamos a hacer muy, muy pequeño, ¿ya? Entonces, este es piecewise. O sea, constante en pequeños tramos de tiempo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el h de t lo voy a definir de esta forma, h de t sub j. Entonces, fíjense, esto déjenme acá definir un intervalo de tiempo. Entonces, esto es t sub 0. En general es 0. ¿Ya? Y aquí tengo un t sub j. O t sub n. Esto podría eventualmente incluso ser el tiempo final. Supongamos que yo quiero propagar desde t sub 0 a t sub j. Entonces, lo que yo tengo que hacer primero, voy a hacer una partición de este intervalo de tiempo. T sub 1, T sub 2. Esta partición en general no tiene por qué ser, el espaciado no tiene por qué ser igual. ¿Ah? ¿Ya? Después lo voy a especificar a que sea igual, pero en general no tiene por qué serlo. Cuando lo especifique a que el espaciado de tiempo sea constante, me va a ayudar mucho para hacer un cálculo numérico más fácil, en realidad. ¿Ya? Y el tiempo t siempre va a estar en este intervalo. O sea, t sub 0, t sub j. Mayor o igual, menor o igual. Entonces, ¿qué es lo que voy a suponer? Fíjense, yo sé que el Hamiltoniano es constante, pero voy a asumir, digamos, que en estos intervalos de aquí, por ejemplo, entre el intervalo entre t sub 0 y t sub 1, déjenme asumir que el Hamiltoniano es constante. Y o sea, en t sub 0 el Hamiltoniano es tiempo dependiente, y entonces en t sub 0 el Hamiltoniano va a asumir un cierto valor. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo que tenía por acá arriba. Este ejemplo de aquí, este Hamiltoniano que está en verde acá. En t sub 0, en t igual a t sub 0, eso tiene un valor. ¿Ya? En t sub 1 eso tiene otro valor, y así sucesivamente. Pero entonces, para efectos, digamos, del cálculo en el algoritmo, lo que voy a asumir es que en t sub 0 el Hamiltoniano asume un valor y voy a asumir que ese valor del Hamiltoniano se mantiene constante hasta el valor t sub 1. ¿Ya? Y en t sub 1 hay un cambio abrupto del Hamiltoniano. O sea, en todos estos tiempos t sub j que tengo aquí, el Hamiltoniano va a experimentar cambios abruptos. ¿Ya? Esto es un sudden change del Hamiltoniano. Entonces, en t sub 1 el Hamiltoniano tiene un cambio abrupto, y entonces, pero entre el intervalo t sub 1 y t sub 2 voy a asumir que el Hamiltoniano es constante con el valor que tenía en h en t sub 1. Y así voy a hacer esto de forma sucesiva en todos los intervalos correspondientes, tal que hasta el último, digamos en este tramo, también asumo que el Hamiltoniano es constante con el valor que tenía en t sub j menos 1. ¿Ok? Después voy a hacer el intervalo yendo, digamos, a 0. ¿Ya? Pero, digamos, en todos esos intervalos de tiempo, de 1, en cada paso de tiempo, entonces hay un cambio abrupto del Hamiltoniano. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo tengo una condición inicial.
¿Ya? Entonces, the initial state is psi de t sub 0. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que yo sé que para ir, si yo quiero propagar mi estado en t sub 0, desde t sub 0 a t sub 1, lo que yo sé es que puedo aplicar un propagador. ¿Ya? Puedo aplicar un propagador que me lleve el estado de t sub 0 a t sub 1. Pero fíjese dónde está el truco. Entre t sub 0 y t sub 1, yo sé, estoy asumiendo que el hamiltoniano es constante en ese intervalo. Entonces, si el hamiltoniano es constante en ese intervalo, yo puedo ocupar el caso 1 que teníamos por aquí. Era este es el caso 1. Cuando decíamos que si el hamiltoniano es independiente del tiempo, yo puedo propagar, el propagador está dado por la exponencial matricial del hamiltoniano. Por lo tanto, si yo quiero conocer el estado del sistema cuántico en el instante t sub 1, lo que tengo que hacer es propagar, ¿ya? Tomar el propagador menos i el hamiltoniano evaluado en t sub 0. Y aquí tengo que poner el intervalo de tiempo t sub 1 menos t sub 0. Ojo que aquí voy a poner h barra igual a 1, ¿ya? Para no estar escribiendo tanto. Después al final voy a poner h barra. Y esto entonces lo tengo que aplicar a mi condición inicial. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Bueno, aquí propagué, me fui de este punto hasta acá. Me propagué de t sub 0 a t sub 1. Ahora, si yo quiero conocer el estado en el instante t sub 2, ¿qué es lo que tengo que hacer naturalmente? Tengo que propagar, tengo que tomar el estado aquí en t sub 1 y propagar desde t sub 1 hasta t sub 2. Pero allí el hamiltoniano sufrió un cambio abrupto. Por lo tanto, el propagador pero sigue siendo constante en el intervalo t sub 1, t sub 2. Entonces aquí pongo e a la menos i h en t sub 1, t sub 1 menos t sub 2 menos t sub 1, perdón. Por el estado en psi t sub 1. Pero el estado psi en t sub 1 lo tengo acá arriba. Entonces voy a reemplazar esta cantidad que tengo aquí acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? Tengo e a la menos i h t sub 1, t sub 2 menos t sub 1, la exponencial de menos i h t sub 0, t sub 1 menos t sub 0, por psi en t sub 0. ¿Se dan cuenta? O sea, tengo que aplicar dos veces el propagador. Pero, ojo, que el hamiltoniano está cambiando, ¿no? Y entonces ustedes pueden repetir este ejercicio hasta acá abajo. Entonces el estado en el tiempo t sub j lo puedo escribir como e a la menos, pucha, no sé por qué me hace e a la menos i h en t sub j menos 1. O sea, evaluado justo estoy evaluando ya cuando estoy propagando, cuando voy de aquí a acá. ¿Ya? Y entonces tengo t sub j menos t sub j menos 1. Después tengo el propagador e a la menos i h t sub j menos 2. T sub j menos 1 menos t sub j menos 2, etcétera.
hasta el último propagador, que es h en t sub 0, t sub 1 menos t sub 0, psi en t sub 0. Eh, Fíjense en una cosa. Fíjense que estos son mis propagadores, ¿no? Este es mi propagador U en T sub 1, T sub 1, T sub 0. Aquí tengo el propagador U en T sub J menos 1, T sub J menos 2. Aquí tengo el propagador U en T sub J, T sub J menos 1. Fíjense cómo aparecen ordenados estos operadores. Fíjense que a la izquierda, siempre si ustedes se fijan, si paran en un punto, en cualquiera de estos propagadores, el propagador que está a la izquierda siempre está evaluado en tiempos que son más tardíos en el tiempo. Que es una cosa natural, ¿no? Por la construcción que hicimos, ¿ya? No tiene esa estructura. O sea, que los operadores que están más a la izquierda aparecen, digamos, son más tardíos en el tiempo. Eso es una buena indicación de este operador que habíamos introducido por acá, que era mi operador de Dyson, ¿se acuerdan? El operador de Dyson entonces implica que ordena de tal forma que los operadores más tardíos en el tiempo siempre aparecen a la izquierda. Y es justamente el caso que estamos mirando aquí. Aquí de forma natural aparece esta estructura. Y entonces esta forma que tengo acá, fíjense de 7, supongamos que ahora aquí ya voy a empezar a hacer simplificaciones. Vamos a asumir intervalos igualmente espaciados. Equally space intervals. Tal que el tiempo t sub j, por ejemplo, lo voy a calcular como t sub j más j por delta t. ¿Ya? Este va a ser mi espaciado de tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que voy a obtener acá? Esto implica que el estado, el tiempo t sub j, lo puedo escribir así. E a la menos IH en t sub j menos 1 por delta t, ¿cierto? Déjenme poner aquí h barra, divido por h barra, hasta e a la menos IH en t sub 0, delta t sobre h barra, por sí, epsilon. Y esta forma de propagar, fíjense que aquí lo que tengo es, si ustedes conocen el hamiltoniano y conocen cómo evoluciona el hamiltoniano, si ustedes definen el intervalo de tiempo delta t y si conocen la condición inicial, entonces van a poder conocer el estado en un instante arbitrario. ¿Ya? Naturalmente que el delta t, bueno, después voy a poner más condiciones, pero esto que tengo aquí, esta forma que acabamos de encontrar acá, es muy buena para una simulación clásica, para calcular, digamos, numéricamente el estado en el instante t. A classical numerical simulation.
De hecho, aquí va a estar, aquí está escondido el algoritmo. Que vamos a mirar más en detalle las próximas clases. ¿Ya? Si me queda... yo creo que lo vamos a poder ver mañana, el algoritmo, porque me queda... me quedan pocos minutos para la clase, tenemos a las 11:10, ¿cierto? Sí, 11:10. Entonces, lo voy a dejar hasta acá. Mañana vamos a hacer un poco más de desarrollo, digamos, de teoría, ¿ya? Para encontrar esencialmente lo que quiero encontrar es demostrar, bueno, con esta forma, digamos, de demostración que tengo aquí, lo que voy a demostrar mañana es que demonstrated, es que el operador de evolución de coma t sub 0 no es otra cosa que el operador de ordenamiento temporal y la exponencial menos i sobre h barra, la integral entre t sub 0 y t de una variable integración de t' h en t sub prima. ¿Bien? Esto vamos a llegar a demostrar mañana. Pero sobre la marcha vamos a encontrar un algoritmo que nos va a permitir determinar el estado cuántico de un sistema y por lo tanto eso nos va a permitir predecir cosas como hemos mencionado en reiteradas ocasiones. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Hasta aquí. No, todo claro hasta ahora. Ya, Ujú. Igual, todo claro. ya. Súper. Entonces, nos vemos mañana. Mañana terminamos con esta demostración y vamos a ver un código en Python. ¿Ya? Perfecto. Nos vemos mañana entonces. Nos vemos. Chao. Que estén bien. Chao.